Bienvenidos nuevamente al curso de Estadística con RStudio. Lo que vamos a hacer a continuación es la segunda parte de esta unidad, donde estuvimos estudiando las pruebas de normalidad e intervalos de confianza para muestras y proporciones. Dentro de la unidad ya hemos estudiado lo que son las pruebas de normalidad y ahora vamos a estudiar cómo crear intervalos de confianza en RStudio. Entonces, como recordarán, estos 5 intervalos de confianza pueden ser para una muestra o pueden ser para una proporción. En este video de RStudio vamos a ir paso a paso para crear el intervalo de confianza tanto para muestras como para proporciones. Entonces, recuerden siempre que el intervalo de confianza para una muestra se crea a partir de una variable escalar y el intervalo de confianza para una proporción a partir de una variable nominal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestra base de datos. Vamos a utilizar la base de datos de indicadores macroeconómicos de la Unión Europea. Vamos a llamar nuestra variable, nuestra base de datos con attach data y vamos a estudiar primero el intervalo de confianza para una muestra. Vamos a escoger una variable, esta puede ser cualquiera de nuestra base de datos. Vamos a escoger la variable Industrial Production, producción industrial. Me parece que es una variable fácil de interpretar, a diferencia de otras variables que son indicadores o evaluadores de inflación o de tasas de interés. Vamos a pedirlo y lo primero que vamos a hacer es crear un objeto que se llame media1, donde vamos a crear la media, pero a la vez vamos a limpiar de valores NA. Limpiar NA. Entonces ahí lo corregimos en el script para que quede para más adelante. na.mid, la función na.mid es la que estamos utilizando y vamos a escoger nuestra variable escalar y esta sería Industrial Production. Ya tenemos el objeto, como pueden ver se ha creado en la parte superior derecha de la pantalla. Esta es la media que vamos a utilizar para la fórmula del intervalo de confianza. Como recordarán, el intervalo de confianza para una muestra es la media y más menos el error. Y para la proporción es la proporción más menos el error. Entonces, esto quiere decir que al final se crean unos límites inferiores y unos límites superiores, que son el intervalo de confianza. Ahora vamos a crear la desviación estándar. Le ponemos la desviación estándar 1. También vamos a limpiarla. Vamos a limpiar la fórmula de desviación estándar. Y vamos a escribir nuestra variable escalar, Industrial Production. Vamos a limpiarla con neomid. Y vamos a escribir dentro nuestra variable escalar, que en este caso es producción industrial, ya tenemos. Y ahora vamos a calcular el largo de nuestra muestra, la cantidad de observaciones que existen. Eso también es importante para nuestra fórmula final del intervalo de confianza. Como recordarán, la fórmula del intervalo de confianza no es muy difícil de escribir, pero aquí estamos estudiando todo por medio de R, por lo tanto es algo que vamos a hacer paso a paso. Ya hemos creado estos 3 objetos, la población, la media y la desviación. Entonces, lo que vamos a pasar a crear ahora es la fórmula del error. Vamos a ponerle error estándar 1 y eso nos dice que va a ser la fórmula nos dice que va a ser la desviación entre la raíz cuadrada, que se llama aquí como SQRT, y entre paréntesis N1, nuestra población. Muy bien, ya tenemos creada esta fórmula que nos da este número. Vamos a llamar este objeto y nos da 1.06, que ese es nuestro error, nuestro primer error. Porque este error después se tiene que multiplicar por
el valor de tstudent al 95% o el valor de z al 95%. ¿Cuál es la diferencia entre tstudent y z? Cuando los grados de libertad son menores a 30, se puede utilizar la distribución tstudent. Cuando los grados de libertad son mayores a 30, no hay diferencia entre utilizar la distribución de tstudent y la distribución z. ¿Por qué? Porque la distribución tstudent es una distribución normal de ala pesada. Eso quiere decir que existen muchas observaciones en los extremos de la distribución. Cuando esta distribución supera los 30 grados de libertad, se van aplanando las alas y se asemeja bastante a lo que es la distribución Z. Por lo tanto, no existe una gran diferencia entre utilizar una y la otra cuando se pasan los 50 grados, los 30 grados de libertad, perdón. Entonces, el valor tstudent al 95% es 2.228. Podríamos crear nosotros un objeto t que sea 2.228 y así tendríamos t 2.228 para incluirlo en este error 1, que vamos a llamarlo, y poner, estamos en esta línea, y poner la fórmula que es t multiplicado por error estándar 1. Error es 1. No hay que equivocarnos diciendo el error estándar porque el error estándar es todo. Entonces, ya tenemos el objeto error 1 creado, que es 2.36, utilizando la t para guardar el valor de la distribución tstudent, aunque también podríamos haberlo hecho multiplicando error.est1 por 2.228. En este caso estamos utilizando la t como un objeto que está guardando un valor. Entonces, una vez que ya hemos observado el resultado, vamos a crear los límites inferiores, el límite inferior 1, porque vamos a estar creando varios en esta base, en este video práctico. Este límite inferior es la media, que nosotros hemos llamado media 1, menos media 1 menos error 1. Estaba viendo que aquí, claro, en el script, como pueden ver, lo he llamado media, pero aquí lo estoy llamando media 1. Entonces vamos a seguir esa lógica. Error 1. Bueno, como pueden ver, aquí existe un error en media 1 porque, como se pueden dar cuenta aquí, lo escribí terriblemente mal, el nombre media, y yo no he escrito media, yo he escrito meadia. Entonces, eso es un error que al final no genera tantas diferencias, simplemente le llamamos meadia y tenemos nuestro límite inferior, que ya lo tenemos aquí en la parte superior derecha de nuestras pantallas. Ya vemos cuánto es. El límite inferior es 101.27. Estamos en la variable producción industrial. Ahora vamos a crear el límite superior con meadia más error 1. Aquí es importante no confundir el error 1 con este primer error, porque este primer error simplemente fue una nomenclatura para continuar la fórmula. El error estándar es el último que hemos creado, una vez que ya está multiplicado por la tstudent. Entonces ahí tenemos nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Ahora vamos a llamar ambos. Y aquí los tenemos. Esos son nuestro índice, nuestro límite inferior y nuestro límite superior con respecto a la media. Llamemos la media también para ver cuál es. La media es 103, entonces el intervalo de confianza va del 101.2 al 106. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es crear un data frame donde podamos observar todos
donde podemos observar todos los objetos que hemos creado. Empecemos por media, por la desviación estándar, la N1. Recuerden que RStudio es sensible a las mayúsculas, así que no escriban esto. No es lo mismo que el N1 en mayúsculas. También tenemos el error, que era parte de nuestra fórmula, el error parcial, se podría decir así, y este es el error total, y también nuestros límites inferior y límite superior. Estos son los objetos que hemos creado y lo vamos a imprimir ahora para tener una presentación más adecuada. Entonces, teniendo la media, la desviación estándar y la población, hemos creado el error parcial y el error general, que es el multiplicado por la t_student, el estadístico de la t_student, y con eso hemos creado nuestro límite superior y nuestro límite inferior para nuestro intervalo de confianza para una media. Ahora lo que vamos a hacer es probar este mismo intervalo de confianza, pero con la distribución Z. Entonces, como pueden ver, vamos a utilizar el mismo error est. Entonces, vamos a ir directamente a esta línea de aquí, porque esta línea, donde dividimos la desviación entre la raíz cuadrada y la población, ya la hemos trabajado aquí, entonces no es necesario repetirla, porque estamos utilizando la misma base de datos, y vamos a utilizar el estadístico resultante de la distribución Z al 95%, que es 1.96. Le vamos a poner T2, 1.96, y ya tenemos. Lo vamos a pedir el T. Aquí olvidamos pedir, perdón, eso se tiene que guardar como Z, 1.96. Ya tenemos el Z1, 1.96, y vamos a crear este error, el error 2. El error número 2 va a ser Z1 por el error parcial. Vamos a llamar el error 2 para verlo, es 2.08. Y ahora lo único que falta es crear nuevamente el límite inferior 2, que sería la media menos el error 2, el límite superior 2, media nuevamente, que es la media, más error 2. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hace un momento. Vamos a crear un data frame para observar todos los estadísticos que hemos utilizado para llegar a este intervalo de confianza. Tenemos trabajo, le vamos a llamar al objeto trabajo 2, no importa cómo lo llamen, pueden ponerle su nombre si quieren. Vamos a poner aquí data frame, media 1, desviación estándar 1, N1, error estándar, error parcial 1, vamos a llamarla Z también, Z1, después viene el límite inferior 2, límite superior 2, y ya tenemos nuestra data frame, trabajo 2, para la presentación de nuestro intervalo de confianza. Estamos presentando aquí los estadísticos que hemos utilizado, el cálculo de los errores. Olvidé el error 2, pero bueno. Y el límite inferior y el límite superior de los mismos. Entonces tenemos que la media de 103.64, utilizando la distribución Z, tiene un límite inferior de 101.55 y un límite superior de 105.72. Básicamente porque el estadístico fue 1.96 y ya no 2.28, como lo teníamos guardado aquí. Muy bien.